Con este sonido empieza un nuevo día para Carlos, responsable en una empresa, una pyme cualquiera de una ciudad cualquiera. Hoy nos meteremos en la piel de Carlos para mostrarles cómo es su jornada de trabajo. Sales de casa para ir a la oficina. Suena tu móvil. Un mensaje. Tu sistema informático te avisa. Se ha recibido el ingreso de 7.500 euros del cliente Suministros Especiales. Temías que hubiese problemas de cobro con esta factura. Así que, bien, un problema menos. Llegas a la oficina. Al entrar al sistema informático, ves la lista completa del resto de cobros y pagos que se esperan para hoy. Le das un rápido repaso y cierras la ventana de avisos. En pantalla te ha quedado tu cuadro de mandos, personalizado según la información que necesitas para tener la visión de la situación financiera de la empresa. Mientras saboreas el café vas revisando. He recibido copia de la aprobación que has hecho del pedido. ¿Quieres que avise a Almacén para que lo tengan en cuenta para entregar? No. Desde que nos instalaron el nuevo programa ya no hace falta que les avisemos. Ahora mismo en Almacén ya habrán recibido la alerta de que deben servir este pedido lo antes posible. Noticias de Google. Félix González Santos, hasta ahora consejero delegado de Supermercados Don Fresco, ha sido nombrado nuevo director general de suministradora Magna. Félix González es un viejo conocido tuyo del que hace muchos años que no sabías nada. ¿Te suena que tu empresa había tenido alguna relación comercial con suministradora Magna, aunque no recuerdas si como potencial cliente o como proveedor? Desde el panel principal de entrada al sistema escribes Magna en la casilla de búsqueda y pulsas en la lupa. Efectivamente, te aparece Suministradora Magna con el icono y el texto que te indica que es un cliente potencial. Además aparece un proveedor llamado MagnaFlow. Realmente ha sido fácil y rápido encontrar lo que buscabas. A través de la mensajería instantánea propia de tu sistema informático, le escribes una nota a Jesús, el director comercial, para hablar de Suministradora Magna. Aprovechando tu amistad con el nuevo director general, estás pensando en mejorar las relaciones comerciales entre ambas compañías. Hola, Jesús. Dime. Hola. Acabo de ver tu mensaje sobre lo de Magna. Luego hablamos. Ahora te llamaba porque tenemos un grave problema con la última entrega a Maplacasa. El material que le hemos entregado no es correcto y nos lo va a devolver todo. Si te parece, convoco una videoconferencia con Monse de compras, a ver qué podemos hacer al respecto. En menos de un minuto estáis reunidos. Hola, Monse. Hola, Jesús. Como sabéis, tenemos un problema con la última entrega a Maplacasa. Necesita urgentemente una solución. ¿Qué podemos hacer? Verás, el problema ha estado en la partida de material que nos entregó el proveedor, que es distinta a la que nos sirve habitualmente. Hace ya una hora que he conectado con ellos y hoy mismo me dirán algo. Monse, no podemos esperar a ver qué nos dice el proveedor. Tenemos que hablarlo ahora mismo con ellos. Voy a invitar a la conferencia al proveedor. Pasados unos segundos, se conecta el proveedor. Después de haberlo resuelto todo, te das cuenta de que ya es la hora. Nos vamos a comer. ¿Te vienes, Carlos?